y yo me puse a orar en el cuarto y decía, orándole al Señor y orándole al Señor y orándole al Señor. Y en esa oración, en ese momento, entra mi esposo al cuarto, me recuerdo, y yo lo único que lo miro y le digo a él, Dios no ha terminado con nosotros. Tú sabes, hay mucho más que el Señor quiere de nosotros. Uh-huh. Y esa oración fue algo que no se me olvida porque yo sé que en el momento en el que estábamos, lo que estábamos pues pasando, cómo el Señor nos estaba trabajando, yo sé que esa oración fue un clamor que yo hice al Señor y en el momento pues lo contestó. Bendiciones y bienvenidos a Connected. Este es el podcast con historias que te conectan. En este día tenemos otra historia que definitivamente no te puedes perder. Pero antes, recuerda darle like y compartir todos estos videos porque definitivamente van a ser de bendición para muchas personas. Y en este día tenemos una visita bien especial para todos nosotros. Tenemos a la directora de Kids Connection. Tenemos a Yesenia Deloriz. Amén, amén. Bienvenida, Yesi. Gracias. Un placer estar aquí con ustedes hoy. ¿Cómo te sientes, Yesi? Un poco nerviosa. Jessy, tú sabes que yo sé que este es el podcast que va a ser más visto por niños, definitivamente. Amén. Ojalá. ¿Cómo te sientes cuando ves este ministerio tan grande ahora? Wow. Es increíble, es algo que pienso constantemente. Me recuerdo a cuando comenzamos el ministerio, que yo comencé a ser maestra. Era solamente una clase. Ahí estaban todos los niños de todas las edades, menos los bebés. Estábamos todos en un cuarto y para la gloria y honra de Dios, hoy tenemos 4 clases de Kids Connection. Tenemos todas las clases ya divididas por sus edades. Eso es una bendición verdaderamente. Wow, mira, Yesenia, yo te soy bien honesto. Yo llegó un momento dado en donde visité ese otro edificio y ese día yo pude darme cuenta que realmente tú estás como ministrando una pequeña iglesia. Amén. Porque realmente son muchos niños, es mucha responsabilidad y obviamente la logística tiene que ser bastante grande también. O sea que, ¿cómo tú te sientes cuando tú llegas en la mañana a tratar de organizar todo eso? Porque realmente es mucho trabajo. Sí lo es, pero siempre tengo a mis hijas. Siempre ellas pues me ayudan pues a organizar lo que es el servicio. No solamente tenemos las clases, sino también el servicio de worship de los niños, que al principio yo pensaba que no iba a funcionar. No les voy a mentir porque yo creo que estos niños no van a como que encajar en lo que queremos hacer, pero wow. Ellos tú los ves brincando, saltando, adorando al Señor y eso de verdad es una gran bendición. Sí, definitivamente es súper diferente. O sea, es algo que los padres deberían experimentar por sí mismos y por eso quise comenzar este podcast de una manera diferente, comenzando por el final, porque esto es como el resultado de todo. Amén. Pero obviamente todo tiene un comienzo. O sea, hay un comienzo para todo. Me imagino que tu historia también tiene un comienzo. Entonces me gustaría que nos dijeras un poco a nosotros cómo es esa Yesenia de pequeña. O sea, dónde naciste, dónde te criaste. Bueno, soy cubana, nací en Cuba, en un pueblito llamado Cotorro. De niña, ¿qué te puedo decir? Yo de niña era muy traviesa. No era una niña muy buena, que digamos, siempre mi mamá pues, se la pasaba regañándome, llamándome la atención, porque yo siempre fui como que muy activa. Siempre me gustaba salir, siempre me gustaba estar fuera de mi casa y divertirme, pero mi mamá pues no le gustaba mucho, que digamos, o como que era muy traviesa, sí. Ok, entonces tú naciste en Cuba. Sí. ¿Y en qué momento tú te mudas a los Estados Unidos? Cuando tenía 11 años, podría decir de 11 a 12 años aproximadamente, fue que vinimos hacia los Estados Unidos por un reclamo de mi abuela, la mamá de mi mamá. Ok, o sea, 11 años ya estabas bastante grande. Sí. O sea, para ti, ¿cómo fue el haber salido de Cuba sabiendo y conociendo básicamente todo por allá? Bueno, fue como un sueño para nosotras en sí, no solamente para mí, sino también para mi mamá y mi hermana en ese momento. Yo me recuerdo que cuando estábamos en la fila para montarnos en el avión, yo miro a mi mamá y le digo, pellízcame, porque yo creo que esto es un sueño. Okay. Porque literalmente toda nuestra familia ya estaba acá en los Estados Unidos. Literalmente nosotras 3 eras las últimas que quedaban en Cuba. Eso fue como que un wow, como que esto está pasando realmente. Ok, y entonces llegaste a los Estados Unidos y ¿cómo te sentiste ya cuando llegaste acá a Estados Unidos? Bueno, cuando llegamos acá fue una experiencia totalmente diferente, ¿verdad? Uno está acostumbrado a su pueblo, a estar en Cuba. Aquí me recuerdo que mi abuela, no sé por qué razón, ¿verdad? Siempre nos decía, no pueden ni salir porque se roban a los niños y eso
a nosotros, por lo menos a mí y a mi hermana, sí nos daba mucho como que, oh my God, si salimos nos van a robar. Pero yo creo que eso en sí nunca pasó, porque como le digo, siempre salía con mi hermana de la escuela, pero todo bien, todo bien. Ok, entonces te pudiste aclimatizar a lo que es Estados Unidos rápido. Sí, sí, porque al llegar de edad pequeña, tú como que encajas, ¿verdad? En las escuelas, en los niños, con los amigos, estudiantes, lo que sea. Algo que sí fue como que un choque, yo creo que eso nos pasa a todos, que venimos de nuestros países donde se habla español, a un lugar donde se habla solamente inglés, que eso fue como que el choque, ¿verdad? Para nosotras, claro, tanto para mí como para mi hermana. Y me recuerdo que cuando uno aprende pues a hablar inglés, uno no aprende a hablar el inglés bueno, uno aprende a hablar el inglés de la calle. Sí. Y pues yo me recuerdo que yo le decía a mi mamá una palabra, y no la voy a decir, no era una palabra mala, pero ella me decía, si tú me vuelvas a decir eso, porque ella no sabía lo que significaba, no sabía lo que estaba diciendo. Y pues una vez pues sí me pegó por eso. Wow. Sí, claro, o sea, todo el mundo se estaba acostumbrando a la idea, tú estabas aprendiendo otras cosas anyway, o sea, estabas en una edad que eras una esponja, o sea, estabas conociendo absolutamente todo. Parte de tu liderazgo tiene que ver con esa autoridad espiritual que todos hemos conocido. ¿Y en qué momento sucede esto? O sea, ¿fue de niña? ¿Fue un poco más adulta? ¿En qué momento tú sentiste la presencia de Dios o cómo fue el proceso espiritual? Bueno, de niña en sí no conocía del Señor. Yo vine ya a conocer de Dios siendo ya adulta. Sí me recuerdo estando en Cuba que mi bisabuela sí hacía como unos cultos en su casa los domingos. Sí me recuerdo haber estado como 2 o 3 veces solamente porque era un viaje largo de donde nosotros vivíamos a su casa. Pero yo vine a conocer al Señor ya teniendo 20, 21 años de mi vida y pues sí fue una experiencia bien bonita. Me recuerdo que sí, tanto mi esposo como yo visitamos una iglesia, como que no nos llamó mucho la atención. Fuimos a otra iglesia y me recuerdo específicamente un servicio en el cual yo estaba hacia la parte de atrás y la pastora, en ese momento estábamos en la parte de la administración. Me recuerdo pues que ella sí comenzó a hablar en lenguas, pero yo sabía que el mensaje que ella me estaba era para mí. Yo lo podía sentir en mí, que lo que ella estaba diciendo, y fue efectivamente, porque ella vino de donde ella estaba, desde el altar hacia donde mí. Wow. Eso fue una experiencia que yo no creo que se me olvide nunca. Wow, o sea que sí estabas ya a los 20 años cuando comenzaste a sentir todo esto, pero en algún momento dado tú, cuando estás trabajando ya en la iglesia, ¿has visto algún niño o alguna niña que te recuerda a esa Jessie de quizás 11 años, 10 años, cuando los ves en la iglesia o no? Sí, mi hija Melanie, definitivamente ella es una imagen mía de cuando yo era niña, cuando yo tenía su edad, en el sentido de que le gustan los niños. A mí siempre, desde que yo era niña, siempre me han gustado los niños. Siempre yo estaba con bebés, los cargaba porque me gustaban. Yo veo a mi hija Melanie y me veo a mí en ella, siendo de esa misma manera, buscando a los niños, cómo ella los mima, los quiere, es definitivamente ella. Ok, quiere decir que tú la ves y tú dices como que wow, o sea, ese soy yo, es como yo hacía las cosas. Exacto, sí. Wow. Entonces, ¿cómo era la Yesenia de 15 años? Wow. Un poco traviesa también, un poco traviesa y más porque mi familia no se conocía de Dios, no se conocía de Dios. La única que, como te dije, pues mi bisabuela, pero de la Yesenia de 15 años era una Yesenia, híjole, bien traviesa, sí. Me salía de la escuela, me escapaba sin decirle a mi mamá, eso no era tan buena. Ok, entonces pasaron los 15 años, luego los 20 tienes esa experiencia con Dios. ¿Qué tú sentiste que comenzó a cambiar en ese tiempo cuando a los 20 años tuviste la primera experiencia? ¿Qué tú sentiste que tú dijiste, no, espérate, ya no es la misma Jessie de antes, algo está pasando? Wow, definitivamente yo creo que esa experiencia despertó algo en mí. Algo en mí que yo decía, hay algo más, porque no era solamente el hecho de asistir a una iglesia, de estar en ese tiempo, despertó un hambre en mí por saber más de Dios, definitivamente, aún a mis 20 años. Y pues eso es lo que he hecho hasta el momento. No creo que me haya apartado del Señor, no recuerdo. Sí he tenido mis altas y bajas como todos, claro, ¿verdad? En este camino, pero esa experiencia marcó algo en mi vida. Okay. Desde ese tiempo podrías
reconocer que iba a ser una líder como ahora, o en ese tiempo no te veías liderando? Definitivamente no. ¿No? Definitivamente no. Yo siempre me vi yendo a la iglesia y pues regresando a nuestra casa, sí. Tú sabes, asistiendo a la iglesia porque es algo que siempre quise. Cuando yo comencé con mi esposo Javier, incluso sin yo conocer tanto de Dios, tanto de la iglesia, yo sí le dije a él, si tú y yo algún día tenemos hijos, tenemos hijas, quiero que se críen en la iglesia. Siempre tuve como ese sentir en mí de criar a mis hijas en la iglesia. Eso hasta ahora, gracias a Dios, lo hemos logrado. Ok, entonces, cuando tú te mudaste de Cuba, que hablamos, ¿a dónde fue que se mudaron específicamente? A Miami. A Miami. Y luego de Miami... A Tampa. A Tampa, ok. Entonces, ¿ya en qué momento ya con tu familia tú te mudas nuevamente? Porque tú no estuviste en Tampa todo el tiempo. No, yo a los 18 años quise conocer a mi papá. No, mi papá nunca estuvo en mi vida. Cuando yo tenía 1 año más o menos, él se vino a los Estados Unidos y nunca lo conocí. Cuando cumplí los 18, tuve esa curiosidad de conocer a mi papá. Quería saber quién era, tú sabes, simplemente para conocerlo. Y pues me recuerdo que lo busqué en Facebook, me apareció, yo le escribí, hola, yo soy tu hija. Pues para hacerle el cuento corto, me dijo, yo te voy a pagar un pasaje para que vengas. Okay. Pues yo lo acepté, se lo dije a mi mamá que quería conocerlo. De ahí pues me mudé a Rochester, New York, okay, que es donde estuve viviendo por 10 años. Fue donde conocí a mi esposo, donde tuvimos nuestras hijas. Ok, Rochester, New York. ¿Qué significa ese lugar para ti ahora? Wow, es home. Es home. A veces sí lo extraño porque estuve mucho tiempo ahí. Es donde literalmente mi vida se formó con mi esposo, en la iglesia, en lo que es conocer a Dios. Ok, entonces ministerialmente comenzaste allá. Sí, correcto. Y entonces, ¿cómo fueron esos primeros pasos ministeriales? Sabemos que una cosa es congregarte, otra cosa es cuando ya tú sientes Dios me está llamando para algo. Pero, ¿cómo fueron esos primeros pasos? Bueno, en esa iglesia donde tuve ese encuentro con la pastora, que yo sentí que pues ella me estaba hablando a mí, en esa iglesia no nos quedamos. Me recuerdo que la hermana de Javier y el esposo, ellos se mudaron de New York, de la ciudad de Nueva York hacia Rochester, y ellos venían pues con un llamado pastoral para abrir una iglesia, y yo creo que ahí fue cuando aún más comenzamos. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a hacer la iglesia de ellos en el basement de nosotros. Javier le dijo, ustedes tienen el llamado para ser pastores, ya está todo. Nos tienes a nosotros como primera familia, literalmente. Aquí está mi casa, le dijimos, el basement, lo preparamos y literalmente comenzaron ellos 4 y nosotros 4. Okay. Ahí fue que comenzamos pues a caminar aún más en lo que es en el Señor, en compromiso con el Señor, porque éramos 8 personas, pero todo lo hacíamos como si tuviésemos una iglesia, tú sabes, de muchas personas. Okay. Wow, entonces yo creo que yo te podría preguntar, ¿cómo es comenzar una iglesia de cero? Wow, es mucho trabajo, se puede decir, ¿verdad? Porque el basement de nosotros no estaba preparado. Era simplemente, allá abajo yo hacía el laundry, solamente. Tuvimos que, lo dividimos. El padre de Javier, él hizo un pequeño altar, ahí todo, donde se pusieron los instrumentos, se compraron sillas y pues ahí comenzamos. Ok, entonces tú eres... Bueno, realmente todo el mundo te conoce como una mujer de oración. Entonces, ¿en qué momento tú tuviste esa primera oración que tú sentiste esa presencia de Dios y tú dijiste, espérate un momento, o sea, esto es diferente en mi vida? Esa es otra que no se me olvida. Yo me recuerdo que en un momento mi esposo y yo estábamos teniendo un poco de problemas, ¿verdad? Y yo me puse a orar en el cuarto. Y yo decía, orándole al Señor, y orándole al Señor, y orándole al Señor. Y en esa oración, en ese momento, entra mi esposo al cuarto, me recuerdo. Y yo lo único que lo miro y le digo a él, Dios no ha terminado con nosotros. Tú sabes, hay mucho más que el Señor quiere de nosotros. Y esa oración fue algo que no se me olvida. No se me olvida porque yo sé que en el momento en el que estábamos, lo que estábamos pues pasando, cómo el Señor nos estaba trabajando, yo sé que esa oración fue un clamor que yo hice al Señor y él en el momento pues lo contestó. Ok. Entonces, ¿ahí es que nace el famoso cuarto de guerra o todavía no lo habías creado? No, todavía. Todavía. Eso fue simplemente, tenías una petición, el Señor la contestó en ese momento. Sí. Entonces, ¿cuán importante es la oración en la vida de Yesenia? Muy importante, muy importante. Es algo que cuando no lo hago siento que me falta algo, porque a veces
en el trajín del día de preparar a la niña para la escuela, el tratar de salir temprano. A veces uno sale corriendo y no tiene ese momento, tú sabes, de oración. Y yo sí oro con las nenas todas las mañanas, pero no es lo mismo. No es lo mismo tener esa oración con tu familia, con tus hijas antes de salir de tu hogar, que tener esa oración personal con el Señor. Claro. Cuando esa oración yo no la hago, es como que algo falta en mí. Claro. Entonces, ¿en qué momento ya tú oficialmente creaste tu cuarto de guerra? Eso fue aquí cuando compramos nuestra casa. Hay un espacio raro debajo de las escaleras. Que no sabemos qué que poner no ahí. sabemos qué. Yo le dije, yo lo miré un día y dije, este puede ser mi cuarto de oración. Claro. Y así fue, lo empecé a acomodar y pues ese es mi cuarto de oración, ese es mi cuarto de guerra. Y esa idea vino más que nada pues por la película, la de Cuarto de Guerra. Ajá. Eso fue lo que como me motivó a mí a tener ese espacio, porque sí, uno ora en su cama de rodillas, pero yo decía como que quiero algo más. Y de ahí fue que salió esa idea de mi cuarto de oración. Y que ha tenido muchas batallas ahí. Muchas. Ok, Jessie, entonces cuando ya tú pasa todo esto, ya tenían un ministerio, básicamente estaban trabajando en esto, ¿cómo ocurre el proceso del cambio hacia Wesley Chapel? Bueno, ese proceso no fue algo que nos hubiese gustado, ¿verdad? Okay. Porque de la manera que salimos de Rochester, New York, fue una manera muy fuerte. Okay. Fue una manera muy fuerte que hasta el día de hoy yo la vengo a entender el por qué pasó así. Okay. Hubo una situación, no voy a entrar en detalles, que literalmente nos empujó a salir de Rochester. Okay. Y una situación en la cual yo sufrí mucho. Yo lloraba mucho. Con mi esposo yo decía, ¿por qué? Pero hasta el día de hoy podemos entender el por qué el Señor nos dio ese empujón de salir de Rochester, New York. Porque si no lo hubiese hecho así, aún estuviésemos allá. Okay. Estábamos queríamos como que atrasar, ¿verdad? Lo que el Señor estaba haciendo en nuestras vidas, pero eso no es lo que Dios quería. Él nos tuvo que dar ese empujón. Fue doloroso, pero aquí estamos, para la gloria y honra de Dios. O sea, que ese proceso fue algo que tú discutiste con tu familia. A ver, o sea, ¿y todos pensaron lo mismo cuando cambiaron de allá para Wesley Chapel? ¿Estaban de acuerdo o realmente había alguien que no quería venir? No creo. Yo creo que a pesar de lo que pasó, fue una decisión que tomamos. Siempre tuvimos ese deseo, ese anhelo de regresar a la Florida. Okay. ¿Ves? Siempre cuando estábamos allá, lo intentamos varias veces, pero no era el tiempo de Dios. Claro. El Señor nos agarraba, nos aguantaba, hasta que pues llegó el momento. ¿Qué es lo más que te da nostalgia de allá? ¿Qué recuerdas que realmente tú dices, me hace falta esto? Bueno, los cambios de clima son maravillosos, Yo me gusta el cambio del fall, de winter, la nieve. Al principio ya llega un momento que se pone un poquitico como que ya nieve, ya. Sí, ya ¿hasta para. cuándo? Sí. Pero, y el hogar que teníamos también. Ok. O sea, era todo tipo postal. Literal. Wow, qué impresionante. Entonces, llegar luego a Wesley Chapel. ¿Cómo fue esa transición de llegar a Wesley Chapel? Porque obviamente con lo que estás contando, vemos que realmente no fue un plan de ustedes. O sea, realmente Dios tenía un plan mayor. Porque salieron de su zona de confort. O sea, salieron de algo que amaban. Entonces, cuando llegan a Wesley Chapel, ¿cómo fue ese proceso ya en este lugar? Yo creo que fue un proceso, yo creo, bastante ligero porque sabíamos que Dios tenía un plan, ¿verdad? Cuando nos mudamos aquí a Wesley Chapel, estábamos buscando un sitio donde congregarnos. Yo al principio no quería, pues por la situación que había pasado. Yo le había dicho a mi esposo, yo necesito como que un tiempo para sanar lo que pasó. Uh-huh. Según yo quería sanarlo yo misma. Y pues él no se dio por vencido. Él estaba buscando pues iglesia. Visitamos una iglesia americana, pero como que no nos llamó mucho la atención. Hasta que él dijo, bueno, vamos a buscar otra. Y algo que él dijo, que fue lo que me hizo a mí decir, bueno, tenemos que hacerlo. Fue el decir, acuérdate de las nenas. Esa promesa que yo le dije a él desde un principio, yo quiero que las nenas se críen en la iglesia. Claro. Cuando él me dijo eso, yo dije, wow. Hold on, hay que hacerlo. Llegó el tiempo. Llegó el tiempo y pues él se puso a buscar y apareció Conexión Cristiana en Google, como creo que todos llegamos. Sí. Y pues sí, estuvimos visitando la iglesia y yo le dije a él, vamos a ir a la iglesia, pero vamos a entrar y vamos a salir. Claro. Vamos a entrar, sin planes. Vamos a salir. Yo no quiero conocer a nadie, no quería hacer nada. Le dije, eso es entrar y salir. Pero no fue así.
vemos que no fue así. Sí. O sea, que quiere decir que cuando tú llegaste a Conexión, tu plan era literal escuchar la palabra, la administración y nosotros nos vamos. O sea, nosotros queremos una relación con Dios y that's it. That's it. Y entonces cuando tú ves que las personas se comenzaron a acercar a ustedes, porque sabemos que Conexión es súper friendly, o sea, es una casa que realmente cuando tú llegas todo el mundo quiere saludarte, quiere saber quién tú eres, etcétera. ¿Cómo te sentiste ese día? Bueno, yo me recuerdo que tan pronto nosotros llegamos nos estábamos parqueando y sale el pastor. En ese tiempo no sabía que era el pastor. Okay. Sale corriendo a darnos la bienvenida. Y yo miro a mi esposo como que, ok, desde el parqueo nos están dando la bienvenida. Sí. Y eso fue algo... Pastor? Y el pastor, okay. Cuando lo vimos allá al frente, nos miramos, ese era el pastor. Okay. Fue algo, ¿verdad?, que sí nos llamó la atención mucho. Las personas son muy acogedoras. Y más cuando te sacan luego de haber terminado el servicio a ese cuartito a darte la bienvenida, algo que al principio también a mí me pareció algo como que raro porque nunca había experimentado algo así. Yo le dije a mi esposo como que ¿qué va a pasar ahí adentro? No sabía. Sí, sí. No, y pues cuando entramos, obviamente, como yo venía con ese entrar y salir, yo estuve todo el tiempo callada. La que habló más fue mi esposo. Okay. Y pues si me hicieron una pregunta a mí, ya la contesté, pero yo la contestaba y rápido callaba. Okay. Sí, tú querías hacer interacción, o sea, vámonos ya, que ya nosotros llegamos, hicimos lo que teníamos que hacer y todo eso, pero cuando ya pasa esto, tú entras a la Iglesia Conexión, tienes esta experiencia, llegas a tu casa con tu esposo y tu familia. ¿Llegaron a conversar sobre lo que pasó en la iglesia o tuvieron algún diálogo sobre eso? Sí, mi esposo es muy hablador. So, tan pronto nos montamos en el carro, su primera pregunta fue, ¿qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? Sí, y yo como que sí, está bien, vamos a seguir intentándolo, pero de la misma manera, entrar y salir. Sí. So, así estuvimos, yo creo que los primeros 2 domingos solamente. Ok, entonces ustedes llegaron el siguiente domingo y ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste el otro domingo cuando regresaron? ¿Qué sucedió ese día? Bueno, el próximo domingo cuando regresamos fue de igual manera. Todos los hermanos, me recuerdo la hermana Elizabeth con su sonrisa, bienvenida otra vez, y el abrazo y esto y lo otro. Y pues sí, como que hablamos un poquitico más, yo creo que fue con el pastor que nos agarró y nos habló. Y pues ahí fue que comenzó a preguntarnos qué hacíamos en nuestra iglesia anteriormente. Pues tuvimos un poco de conversación y nos fuimos. Okay. Ya yo le estaba haciendo a mi esposa, ya vámonos. Ok, ya está así por salir, claro. Entonces, cuando pasa ese segundo domingo, obviamente pues ya comenzaron a ver las cosas diferentes y todo eso. ¿En qué momento fue que te hicieron el primer acercamiento para que trabajaras en la iglesia con algo? Wow, yo creo que fue al pasar de un mes. Okay. Al pasar de un mes, yo creo que la pastora se me acercó. La pastora es muy sabia. Se me acercó y me dice, el Señor la necesita. Y yo, ok, ¿para qué? Y me dice, no, que necesitamos maestra de los niños. Ella me hizo la invitación para ser maestra de niños y yo me dijo, piénselo. Yo le dije, ok, pastora, yo lo voy a pensar. Y pues se lo comenté a mi esposo ese mismo domingo que salimos. La pastora quiere que la ayude con los niños, pero tú sabes que yo no quiero. Él nada más me dijo, pues, ora. Y yo dije, uy, ok. Pues sí, definitivamente el Señor quería que yo me fuera por ahí. Okay. Yo creo que al próximo domingo cuando regresamos le dije, pastora, pues sí, yo la voy a ayudar. La voy a ayudar, pero ayudarla solamente cuando me necesite. No tenías ni idea de lo que iba a venir. No. Wow. Y nosotros, o sea, hay que ser bien claro en esta parte para que todos los que están escuchando, la pastora desde el día 1, que ella tuvo la primera interacción contigo, por alguna razón ella siempre supo que tú ibas a ser la que iba a estar a cargo de todo lo relacionado con Kids Connection. Fue algo como probablemente Dios lo puso en su corazón o algo y vemos que Dios no se equivoca porque el crecimiento, sabemos que Dios es el que está trabajando en todo lo que está sucediendo, pero definitivamente lo que tú has hecho con Kids Connection es de impresionar. O sea, realmente es bien impresionante porque los niños se sienten como que tú eres su mamá. Entonces se sienten bien contigo, sabe que va a ser algo bien divertido. Hay niños que no se suponen ni que estén en tu grupo y están ahí también. Sí. O sea, que ¿cómo tú te sientes con eso? O sea, de pasar un día tú decir, ¿sabes qué? Yo quiero llegar a la iglesia y me voy así mismo rápido, a tú ahora mismo literal, probablemente eres la primera que llegue y la última que se va. Sí, bueno, eso me llena de mucha emoción ver a los niños como ellos pues me han aceptado desde un principio, ¿verdad? Es algo que a mí cuando yo los veo, Jessie, y eso pues algo que me llena mi corazón de mucho más amor por ellos, por Dios, por lo que el Señor está haciendo.
Okay. ¿Cuán importantes son esos niños ahora mismo para ti? Wow, muy importante. Todos, cada uno de ellos, de una manera u otra, tienen una parte especial en mi vida. Cada uno de ellos, sin falta de ninguno. Y más saber, ¿verdad? Que cada domingo ellos cuando están aquí o cuando están en sus clases siempre me preguntan, ¿cuándo tú vas a dar mi clase? ¿Cuándo tú vas a dar mi clase? Uh-huh. Si es por mí, yo la diera a cada uno, pero soy una sola. Tengo que estar como con un ratico para aquí, un ratico para allá. Pero el que ellos se me acerquen y me hagan esa pregunta, ¿cuándo tú vas a dar mi clase? Eso es algo que yo digo, wow, God is good. Claro, ellos te aceptaron, o sea, realmente ellos te reciben como que esa gran maestra y sabemos que nosotros, yo sé que tú cuentas un equipo de maestras, pero sabemos que realmente no es suficiente, o sea, ¿con cuántas maestras tú te sentirías como que, ok, creo que con esta cantidad estamos bien? Bueno, esa es una pregunta bien complicada. Porque, mira, ahora mismo tenemos alrededor de 7, 8 maestras aproximadamente y aún hace falta. Claro. Aún hace falta porque, como mencioné al principio, ya no es una clase, son 4 clases. Claro. Y cada clase requiere una atención especial. La meta para las clases es tener 2 maestras por clase. Okay. Cada salón que tenga 2. Sí, que cada salón tenga 2 maestras por clase porque cada niño necesita su atención individualmente. A veces las clases literalmente son de 10 niños para arriba. Yo he tenido ocasiones en que la clase de Upper Elementary, que son los niños de 9 a 11 años, he tenido 15, 16 niños ahí. Okay. Y sí, yo los puedo controlar. Tú sabes, yo soy bien dinámica con ellos. Pero sí siento que necesitamos como que backup, claro. Como que alguien más para que nos ayude. Siempre vamos a necesitar maestras, siempre vamos a necesitar personas que estén dispuestas a ayudar en el ministerio de los niños. Y no solamente ayudar, sino que amen primeramente al Señor. Porque si no amamos al Señor, se nos va a hacer pesado, se nos va a hacer una carga el estar ahí con los niños. Claro, sí, totalmente, porque al final del día requiere mucha paciencia. Tienes que saber exactamente hasta dónde van estos niños y muchos de ellos ya están creciendo. Ahora ya están pasando a otros grados, otros niveles. ¿Cómo tú te sientes cuando ya los niños que tú comenzaste con ellos te dicen, mira, ya no va a estar más en tu grupo, ahora ya va a pasar a otro nivel? ¿Cómo te sientes, Yesenia? Sí, bueno, eso es algo que siempre me pone un poquitico triste. No le voy a mentir, porque saber que he estado tanto tiempo, ¿verdad?, con ese niño, con esa niña, y saber que ya se van a otra clase que es bueno, obviamente, para ellos. Están creciendo. Queremos que sigan creciendo en el Señor, que sigan aumentando más su fe. Pero siempre se queda un poquitico de tristeza uno. Recientemente tengo 2 niñas que se me fueron de la clase. Okay. Una de ellas es Ali, que se fue de la clase de Upper Elementary para los preteens. Okay. Y la que más me ha dolido es Suri, porque Suri estaba en la clase de los preteens y ya pasó a Youth Connection. Y ella también lo siente, porque a mí dice, Jessie, aunque yo me vaya, yo te quiero seguir ayudando, porque ella también, yo la ponía a dar clases. Esa sí es una que me ha tocado porque ella siempre me ayudaba. Claro, sí, son jóvenes que son niños realmente que tienen un liderazgo ya que uno lo ve. Y Dios ha tocado sus corazones para ayudarte realmente. Y yo creo que esas son también parte de las maestras que van a ayudarte. En algún momento dado van a ser parte de ese equipo que van a crecer junto con Kids Connection, con todo lo que está sucediendo. Yo creo que, Yesenia, es inevitable que hablemos del nuevo templo. O sea, sabemos que esto es parte. O sea, una de las grandes motivaciones del templo nuevo es especialmente tener más cuartos para Kids Connection. Yo creo que eso es en los planos... elemental. Sí, es en los planos de este proyecto siempre se menciona mucho Kids Connection porque necesitamos esos salones. ¿Cuán importantes son esos salones realmente para ustedes? Para mí son súper importantes. Yo me pongo a veces a ver videos en Instagram de iglesia, de los salones y yo, God, this is what I want, this is what I need. Porque sí tenemos cada uno en su clase, pero los salones son pequeños. Y yo sé que con el nuevo templo, con los nuevos salones que vamos a tener, sé que vamos a tener la oportunidad de ser más interactivos con los niños. Ahora mismo en una de las clases nos sentimos un poco cohibidos porque estamos justamente al lado del templo. Claro. Y siempre me mandan a callar, siempre me abran la puerta, bájale un poquito. Y yo, ay, perdón, estamos con los niños. Yo creo que cuando llegue ese tiempo, wow, it's gonna be great.
Sí, yo creo que el Señor ha venido preparándonos a todos para eso. Y obviamente Kids Connection no es la excepción. O sea, realmente ese ministerio ha crecido muchísimo. Yo te soy honesto, como te dije al principio, la primera vez que yo entré a ese segundo building, eso era Kids Connection nada más. O sea, era impresionante ver todos esos niños jugando, aprendiendo, adorando, ver los líderes que se están formando. Yes. Y el detalle es que tú tienes la misma energía que ellos. O sea, ¿cómo tú haces a esa hora de la mañana para prender el motor a ese nivel? Eso es Dios, definitivamente. Yo creo que Dios es mi motor. Okay. Dios es mi motor, no solamente en mi vida, sino con el ministerio de Kids Connection. Es algo que yo amo hacer. Por eso digo que tenemos que amar no solamente los niños, el ministerio, sino amar a Dios. Si amamos a Dios, lo que hagamos para el Señor lo vamos a hacer todo el tiempo de buena manera, con entusiasmo, claro. Tú sabes, a estar al mismo nivel de esos niños, básicamente. Claro. Yo sé que tú al principio, cuando comenzó lo de Kids Connection, tú tuviste mucha interacción con la pastora Silvia Barreno. También sabemos la pasión que ella tiene por los niños. O sea, ustedes dos básicamente son dos gotas de agua en esa parte. ¿Cómo ha sido esa motivación de la pastora contigo referente a lo que tú has logrado hasta ahora? Bueno, la pastora, como le digo, es muy inteligente, es muy sabia. Yo me recuerdo, después de que me preguntó para ser maestra, cuando vino donde mí, yo creo que no pasó mucho tiempo desde que me preguntó a ser maestra a que fuese la directora de Kids Connection. Y fue muy sabia nuevamente. Yo decía, el Señor la necesita aún más. Y yo, ay, ¿y ahora para qué? No tenía pensado, ¿verdad?, que ella me iba a preguntar para ser la directora. Y yo sé que yo veo a la pastora como un ejemplo a seguir. Yo he escuchado su testimonio de cómo ella empezó con los niños, de cómo la oración de ella era que le diera amor por esos niños. Y esa básicamente ha sido como que mi ejemplo. Señor, dame amor por estos niños. No simplemente quiero llegar, dar una lección y ya. Claro. No, quiero sentir amor. Quiero que me dejes ese amor, que me enseñes a amarlos como tú los amas. Yo creo que esa es la clave. Claro. Y entonces cuando ya ella ha visto todo lo que se ha logrado, yo sé que ella en su corazón siente como que Dios es bueno porque realmente nunca se equivoca. O sea, realmente te ve trabajar. Yo creo que todos los líderes de la iglesia, porque tienen que saber lo que están viendo este podcast, que Yesenia no solamente la directora de Kids Connection, también eres líder de Grupo Conexión. O sea, ¿en qué ministerio tú no estás? Entonces siempre tienes el tiempo para eso y sabemos que está en excelentes manos lo que se está formando ahora mismo con todos estos niños, porque el ejemplo es más importante que cualquier otra cosa. O sea, sí hay palabra, hay ministración, pero ellos te ven trabajar. Y a veces me parece interesante cuando llegamos a la iglesia y lo que vemos es esa fila de niños saliendo a la parte de atrás a jugar, a interactuar y aprender de la palabra. ¿Cuán importante es para los niños cambiarle esa rutina de sacarlos del salón, llevarlos afuera? Yo creo que, aunque sea una vez al mes, ¿verdad? Tenemos que como que cambiar un poquitico la dinámica de tenerlos solamente en un salón, en cuatro paredes. Claro. Porque son niños, ellos se aburren rápido. Las clases tienen que mantenerse, interactuar con ellos, mantenerlos activos todo el tiempo. Y yo sé que a ellos les encanta cuando estamos afuera, pero cuando vamos afuera no solamente vamos a jugar, ¿verdad? Tenemos un momento en el cual repasamos el versículo bíblico de la semana pasada, donde interactuamos un poquito y pues luego jugamos. Claro. Y eso es algo que siempre le gusta a ellos, incluso cuando estamos en el salón. Cuando yo estoy dando la clase, pues hacemos nuestra lección y luego de la lección, si nos queda el tiempo, pues siempre hacemos un juego. Wow. Realmente hay tantas cosas que nosotros como padres realmente no sabemos. No sabemos todo ese trabajo que tú estás teniendo con cada uno de los niños, pero realmente tú le estás educando los hijos a mucha gente. Entonces, ya para finalizar, ya estamos en los tiempos final, me gustaría que tú te dirigieras a los padres más bien. O sea, que realmente Yesenia, ya con toda esta experiencia que tiene, le podría decir a los padres referente a sus hijos, la importancia de que ellos se congreguen también, que ellos aprendan y que, como dice la pastora, o sea, realmente los niños no están en estos salones siendo entretenidos como un daycare. Ellos están siendo instruidos y educados. Bueno, sí les quería decir que no importa, ¿verdad?, si su niño es travieso, si es más tranquilo, siga orando por sus hijos, sígale instruyendo en su hogar, primeramente. Nosotros acá, cada domingo, somos como esa ayuda mutua para ustedes, pero sí quiero exhortarles, ¿verdad?, que continúen instruyendo al niño en el camino del Señor. Como dice la palabra, que aunque fuese viejo, no se apartará de ellos.
Amén. Bueno, Yesenia, realmente ha sido una bendición tenerte en este podcast. Era algo extremadamente necesario. Sabemos que no va a ser el primer podcast ni el último podcast. Sabemos que tenemos que hablar muchísimo. Los padres yo sé que tienen miles de preguntas. Estoy seguro que también a través de este chat nos van a dejar saber todas esas preguntas que tienen para Yesenia, porque Yesenia sabe algo que los padres no saben. Así que realmente te agradecemos por tu tiempo, por la disposición, por haber estado acá y por cuidar a nuestros hijos, honestamente. Amén. Así que definitivamente tienes que volver. Amén. Amén. Bueno, y ustedes que están aquí viendo este podcast, esperamos que haya sido de gran bendición. Para nosotros ha sido un placer y un privilegio tener a Yesenia y también a ustedes aquí junto con nosotros. Así que no se olviden de darle like, compartir y suscribirse para que no se pierdan ninguna de estas historias, porque estas son historias que conectan. Bendiciones.